Hola niños, buenos días. Iniciamos nuestro tema de hoy, es el tema 21. Todos somos hermanos. Mandamientos a favor del prójimo. Hoy descubrirás cómo Jesús nos enseña a amarnos como hermanos y nos invita a vivir comprometidos para mejorar nuestro mundo. Para iniciar nuestra oración, nos cubrimos primero con la cruz de Cristo, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La oración que los católicos hacemos para manifestar nuestra fe es el credo, que es una síntesis de todo aquello en lo que creemos los cristianos. Hoy, niños, vamos a iniciar nuestra oración proclamando nuestra fe a través del credo. Y decimos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, niños, recordemos nuestro tema anterior. En nuestro tema anterior aprendimos que en el monte Sinaí Dios entrega a Moisés las tablas con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son mandatos que Dios entregó a Moisés, donde él expresa cuál es el comportamiento que él espera de nosotros, sus hijos. Los 3 primeros mandamientos que aprendimos se refieren al amor de Dios, cómo debemos amarlo. El primero y el más importante de los mandamientos es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto significa que Dios es y debe ser el primero en nuestras vidas.
y debemos amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. El segundo mandamiento nos dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Esto es, no poner a Dios por testigo cuando juramos y dirigirnos a Él siempre con amor y respeto. El tercer mandamiento es: santificarás las fiestas. Santificar las fiestas quiere decir que tanto el domingo como los días en que celebramos momentos significativos en la vida de Jesús, debemos dedicarlo especialmente a Dios y asistir a la Eucaristía. También comprendimos que si amamos a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, podemos sentirnos muy felices. Hablamos de que solo debemos amar a Dios y que es necesario destruir los falsos dioses que nos vamos haciendo en nuestra vida, porque Dios está primero. Ahora, niños, vamos a observar un momento qué es lo que ven aquí. ¿Ustedes creen que el mundo en que vivimos se parece en algo a este mundo roto? Un mundo donde hay pobreza, muerte, sufrimiento, violencia, enfermedad y abandono. ¿En qué situaciones nuestro mundo se encuentra así? ¿Por qué creen ustedes que sucede esto? Podríamos decir que esta imagen del mundo roto refleja lo que nos pasa cuando no nos amamos o cuando no nos ayudamos entre nosotros. En nuestras familias vivimos o hemos vivido algunas de estas situaciones. ¿Cómo te sientes al darte cuenta de todo lo que pasa en nuestro mundo? ¿Sabían ustedes, niños, que en el mundo hay aproximadamente 7 millones de personas? Dios nos da todo lo que necesitamos para vivir, nos protege, nos asegura sus cuidados porque nos ama. Dios cuida de cada una de las personas que hay en el mundo. Recuerden que Dios es nuestro Padre y Dios, como nuestro papá, ama a todas las personas del mundo. Dios ama a esos 7 millones de personas que habemos en nuestro mundo, porque todos somos hermanos. Jesús, con su vida, nos enseña cómo debemos de relacionarnos y tratarnos todos sus hijos. Recordemos que en el Evangelio del sábado anterior, Jesús le dijo al maestro de la ley que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Pero también le dijo que había otro mandamiento semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ustedes saben quién es el prójimo, niños? Pues el maestro de la ley, que tenía dudas, le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Vamos ahora a leer
El Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 30 al 37. El Evangelio de San Lucas nos dice: Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él, se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: cuídalo, y si gasta más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. ¿De quién nos habla esta parábola, niños? ¿Qué personajes aparecen en esta parábola, en esta lectura bíblica que hicimos? ¿Qué le sucedió al hombre que bajaba de Jerusalén? Este evangelio nos habla de un sacerdote, no un sacerdote como el que conocemos actualmente. Entre los judíos, las personas que se encargaban de ofrecer a Dios en el templo sacrificio de animales eran llamados sacerdotes. El levita pertenecía a la tribu de Leví y se encargaba de todas las cosas del templo y del culto a Dios. Y los samaritanos vivían en enemistad con los judíos. Para un judío, tratar a un samaritano era como tratar a un enemigo. Sin embargo, leímos que quien se compadeció de la persona atracada por los bandidos fue el samaritano. A él no le importó si la persona que necesitaba su ayuda era judío. Él estuvo siempre dispuesto a ayudar. Así como Jesús, niños. Jesús es ese buen samaritano que no puede pasar indiferente ante nuestras necesidades y enfermedades. Para Jesús no somos indiferentes, ni ante nuestras necesidades, ni ante nuestros pecados que nos separan de Dios y de nuestros hermanos. Él nos ama a pesar de todo. Jesús vino al mundo y encontró un mundo roto. En el mundo encontró pobreza, encontró hambre y encontró violencia. Nos encontró heridos, tirados en el camino como el herido del Evangelio. Pero Jesús hizo el bien a todos sin distinción entre buenos y pecadores, y dio su vida como prueba del amor del Padre por nosotros.
Así como Jesús, nosotros también debemos tener compasión de todos nuestros hermanos, especialmente de los que necesitan. Pero Jesús nos pide también un amor más grande. Nos pide ser como hermanos y ayudar sin esperar nada a cambio. Jesús también nos dice, porque si ustedes aman a los que les aman, ¿qué premio merecen? Hasta los malos aman a los que les aman. Si tú saludas a tus amigos, ¿qué mérito tiene? También eso hacen los que no creen en Dios. Fíjense hasta dónde nos pide amar Jesús a nuestros hermanos. Nos dice, traten a los demás como quieran que les traten. Amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Sean compasivos como el Padre Celestial es compasivo. ¿Qué significan estas palabras de Jesús? Es así como nos enseña lo que vemos en televisión a amar. Y lo que nos enseñan las personas que nos rodean, nos enseñan a que amemos así, de la manera como nos los pide Jesús, niños. Jesús nos pide tratar a los demás como queremos que nos traten. Jesús nos pide algo más grande por todos, sin importar cómo seamos, ya que todos somos hermanos y debemos amarnos. Jesús quiere que nos amemos sin distinción, tanto los que me caen bien como a los que me caen mal. Amar sin tomar en cuenta religión que profesa o la raza que es. Jesús, con esta enseñanza en el Evangelio, en la parábola del buen samaritano, nos dice cómo debemos amarnos. Jesús nos invita a reconocer en cada persona a un hermano, a una hermana, aunque no la conozcamos. Jesús nos llama a ayudarnos en todas las situaciones como las que vimos al inicio, cuando contemplamos el mundo roto. A ayudar al que nos necesite. Ahora, en estos momentos, niños, se van a dirigir a la persona que tengan a su lado y le van a decir lo siguiente: cuando veo y me comprometo en las necesidades de los demás, estoy siendo hermano. Cuando veo y me comprometo en las necesidades de los demás, estoy siendo hermano. Porque así nos los pide Jesús, niños. En el Antiguo Testamento leemos que Dios nos señala un camino para vivir como sus hijos y como hermanos entre todos. A través de la alianza de Dios con los hombres, recibimos los 10 mandamientos. Los 3 primeros mandamientos ya vimos que son para amar a Dios. De esto hablamos ya en nuestro tema anterior. También amamos a Dios cuando nos amamos entre nosotros. ¿Alguien sabe cuáles son los siguientes 7 mandamientos? En los otros 7 mandamientos de la ley de Dios, Él nos da normas básicas para convivir entre nosotros. Y Él nos dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Esto quiere decir que debemos obedecer, amar, respetar y ayudar a nuestros padres.
El siguiente mandamiento, que es el quinto, nos dice: no matarás. Es decir, no debemos hacerle daño a ninguna persona, ni siquiera con palabras. El sexto mandamiento nos dice: no cometerás actos impuros. Este mandamiento prohíbe toda acción, toda mirada, toda conversación contraria a la castidad y a la infidelidad en el matrimonio. No robarás. Esto quiere decir que no debemos tomar lo que no es de nosotros. No debemos tomar las cosas ajenas. El mandamiento número 8: no levantarás falsos testimonios ni mentirás. Es decir, no debemos decir mentiras ni cosas falsas acerca de otra persona, o mentir acerca de lo que no sabemos. El noveno mandamiento nos dice: no desearás la mujer o el varón de tu prójimo. Este mandamiento prohíbe expresamente todo deseo contrario a la fidelidad entre los esposos. Y el décimo mandamiento nos dice: no desearás los bienes ajenos. Esto quiere decir que no debemos desear lo que otros tienen y nosotros no. Con estos 7 mandamientos completamos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los 3 primeros que vimos el sábado pasado, que nos hablan sobre el amor a Dios, y estos 7 mandamientos que son normas básicas para convivir entre nosotros. Vemos, niño, que Jesús nos pide a través de los evangelios, porque Él así lo quiere, que vivamos estos 7 mandamientos, para que vayamos más allá amando a todos. Por eso nos dice: no solo hay que amar o saludar o hacer el bien al que nos cae bien. Jesús nos ayuda a comprender la voluntad de Dios para saber vivir mejor y ser felices. ¿Se imaginan cómo sería el mundo si nadie matara, nadie robara, no dijéramos mentiras? Jesús nos invita a cumplir con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Jesús nos invita a amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué quieres hacer esta semana para amar como Jesús y ser buenos samaritanos como Él? Piensa si hay alguna persona a la que Jesús te pida amar más, y piensa un momento qué puedes tú hacer por ella. Ahora vamos a pedir a Dios. En nuestra oración final pediremos su ayuda para vivir como Él nos pide. Juntamos nuestras manos y le decimos a Dios: Señor mío, Dios amoroso, vuelve mis ojos al prójimo, que pueda ver a cada uno como tú me ves a mí. Vuelve mis oídos al prójimo, que pueda escuchar su clamor tal como tú escuchas el mío. Vuelve mi mente al prójimo, que yo pueda llegar a entenderlo tal como tú me entiendes a mí. Vuelve mis pies al prójimo, que pueda acercarme a Él a través de las brechas que nos separan. Vuelve mis manos al prójimo, que los pueda servir como tú me sirves. Vuelve mi corazón al prójimo, que pueda amarlos como tú me amas, firme, clemente,
siempre misericordioso, con paciencia y viendo mi alegría en la suya. Dios amoroso, vuelve mi vida al prójimo, que pueda vivir en solidaridad con ellos y por lo tanto contigo para siempre. Amén. Nuestro compromiso para la semana. Esta semana, niños, nuestro compromiso será: ¿qué personas conoces que necesiten ayuda? Van a escribir ahí a qué personas se les vienen a la mente y ustedes creen que necesiten ayuda. Ahora, ¿qué vas a hacer para amarlos como Jesús nos pide? Van a escribir qué acciones puedes realizar para ser un buen samaritano con nuestros hermanos. No importa que sean 2 acciones, algo que tú en concreto vayas a hacer por esas personas que necesitan ayuda. Lee los siguientes textos bíblicos y coméntalos con tus papás. Mateo capítulo 5, versículo del 46 al 47 y Lucas capítulo 6, versículo del 31 al 35. Ahora vas a escribir los 3 mandamientos de la ley de Dios que hablan sobre el amor a Dios. Fueron los 3 primeros mandamientos que vimos el sábado pasado. Luego vas a escribir los 7 mandamientos de la ley de Dios que muestran nuestro amor a los hermanos. Recuerda aprenderte muy bien los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos son la guía que nos da Jesús, son mandatos que nos da Jesús de cómo debemos comportarnos. Para saber qué tan bien o qué tan mal nos estamos portando, leamos los mandamientos y ahí entendemos si estamos siguiendo esos mandatos de Dios o estamos siendo desobedientes. Y recuerden que nunca es tarde para cambiar nuestra forma de ser para ser mejores. Muy bien, niños, no olviden que Dios nos ama siempre. Que Dios les bendiga. Espero sus tareas y nos vemos la próxima semana.